Voces que forman parte de la noticia. Son las 8 de la mañana con 12 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Guillermo Celi Santos, presidente del movimiento Suma. Guillermo y yo fuimos compañeros, colegas en la Asamblea Nacional desde el 2017 al 2021. Guillermo, ¿cómo estás? Yo pensé que la Asamblea anterior le había quedado debiendo mucho al país, pero esta es tremenda. Vamos a hablar justamente de la actualidad política y del informe que ha preparado ya y que se tiene que votar el día de hoy de la comisión multipartidista que investiga el caso del Gran Padrino. Cuéntanos cuál es tu apreciación al respecto. Buenos días, Mercedes, qué gusto escucharte. Y así es, fuimos colegas legisladores y esa asamblea del 17 al 21 considero yo que tuvo muchísimas ejecutorias importantes. Yo también, que no han sido reconocidas. Muchísimas. Mira, el bloque legislativo nuestro de Suma aprobó 10 leyes, con un bloque legislativo de 10 legisladores. Así que ese cuento de que solamente las mayorías son las que definen algo en la Asamblea Nacional no es una realidad. Cuando se quiere, cuando se va a trabajar a la Asamblea, se hacen las cosas bien en favor de la gente. Es lamentable que la Asamblea actual esté, como yo digo, por la pata de los caballos, con una credibilidad que ya realmente es irrisible inclusive, y con todo este tipo de hechos, síntomas y dacas que lamentablemente se vienen dando, que también es propiciado y hay que aceptarlo por la falta de gobernabilidad y la falta de gobernanza de parte del gobierno. Yo creo que el gobierno ha tenido una serie de errores desde el inicio. Me parece que el presidente de la República no ha tomado el toro por los cuernos. Me llama la atención muchísimo que hoy día inclusive esté viajando fuera del país en medio de una crisis que está viviendo el Ecuador, una crisis grave, compleja. Él tiene que tomar y ejercer sus acciones presidenciales y lamentablemente hasta este tiempo, que casi 2 años, no se lo ve, y eso se ve afectado en su credibilidad, que ya prácticamente está en un dígito hacia la ciudadanía. Yo no sé si tú tienes la misma percepción que yo tengo, pero es como que él no le interesa lo que sucede. Es decir, yo sigo en lo mío, hago mis cosas, allá ustedes mátense. Pero esto también le da a la ciudadanía una percepción de que él está extraído de la realidad nacional y de, como tú bien lo dices, Guillermo, de que hay una crisis que le puede costar el puesto. Mira, evidentemente, María Mercedes, veo que se lo está tomando el momento histórico que vive el país deportivamente, y aquí estamos con una crisis que es grave, una inseguridad galopante, todos los días vemos en el país entero y muy enraizado lamentablemente en Guayaquil, en Manabí, en la provincia de Los Ríos, en Esmeraldas, crímenes horrendos, la delincuencia organizada está por todos lados. El que delincuentes sentenciados a 14, 15, 20 años salen después de un año con unas medidas terribles, que prostituyeron las acciones de protección, prostituyeron los habeas corpus, y eso lamentablemente, si tú te das cuenta, la gente lo ha rechazado. Y hoy día vemos que el presidente sigue abstraído de la realidad cuando él tiene que enfrentar y afrontar esto que está sucediendo. Yo considero que un presidente en nuestro país, en América del Sur y sobre todo en Ecuador, tiene que ser un presidente que esté en el territorio permanentemente y asumiendo las responsabilidades de cara a la inseguridad y a la falta de empleo. En contacto con la ciudadanía. Guillermo, según tu experiencia ya y lo que hemos visto de estos 2 años de esta asamblea, ¿crees tú que van a votar a favor del informe y que alguien va a iniciar un juicio político contra el presidente Lasso? Mira, María Mercedes, tú sabes que si hay 2 votos, todo es posible. Me parece que existen los votos iniciales, como tú bien lo señalabas al arranque del programa, y eso significa de que este inicio de juicio político, más allá de lo que diga el informe de 200 y pico de páginas, lo que diga o no diga, es el tema de los votos. De ahí eso va a pasar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tendrá que dar la admisibilidad o no para continuar con el enjuiciamiento político. Y eso hay que dejarlo claro, Guillermo, porque la Corte no es que va a decir
si el señor Lasso tenía la culpa o no, si él sabía o no sabía. O sea, la Corte no va a opinar siquiera en la investigación per se, si es que hubo, que para mí no hubo ninguna investigación, pero lo que va a opinar es de la forma, de si es que es constitucional o no es constitucional llamar a juicio político al presidente de la República. Definitivamente, dar la viabilidad o no. Exacto. Para que el juicio político continúe, y esto significa de que él se defienda en el Pleno, de que existan asambleístas acusadores, y luego se tome la decisión en el Pleno con 92 votos. Entonces, yo lo que veo es que no solamente ese es un problema para el presidente. El presidente de la República tiene otro problema, que es el calentamiento de calles, por los propios errores cometidos. Mira tú, yo estoy muy contento en lo particular con Suma, porque hemos logrado ser una tercera vía para el Ecuador. Ni el correísmo ni el oficialismo. Hemos tenido una gran elección seccional, tenemos cerca de 30 alcaldes, 3 prefectos a nivel nacional, y eso significa que hemos conectado con los problemas de los ciudadanos, que mientras los políticos están peleando en sus prebendas intereses, nosotros estamos defendiendo a la gente por la inseguridad, por la falta de empleo. Y mira tú, el presidente de la República y el gobierno nacional se arrodilló prácticamente al señor Issa, que no es más que un poncho dorado, es un señor que anda en carros blindados, que lo único que le interesa son sus privilegios y de su familia, y no los intereses y problemas de solucionar de la clase indígena, que está golpeada y terriblemente estresada, entristecida y empobrecida. Entonces eso hay que decirlo, y yo no veo que el gobierno haya hecho absolutamente nada para decirle al país lo que está sucediendo en el caso de este falso líder como es este señor Issa. Son las 8 de la mañana y 18 minutos. En el contacto telefónico estamos con Guillermo Celi, el expresidente del movimiento Suma, asambleísta también. Señor Celi, Carlos Galesio le saluda. La configuración de fuerzas al interior de la asamblea parece ir tomando una forma un poco más clara. Ya se sabe que UNES está a favor, o al menos en la línea de apoyo a estas propuestas que podrían implicar en un juicio al presidente de la República. Dentro de la asamblea, ¿Suma está en una posición totalmente clara o podría haber alguna variación? Digo esto porque, como usted bien lo ha citado, Suma se está convirtiendo en un movimiento interesante dentro de la política nacional. Carlos, qué gusto, un abrazo a la distancia. Mira, Suma no tiene representación en la asamblea, y en buena hora, porque realmente es lamentable lo que está sucediendo ahí. Nosotros tenemos mucha representación de nuestros alcaldes y prefectos electos en esta elección del 2023, pero lo que te puedo decir es que yo lo que veo en la Asamblea Nacional, primero una Asamblea Nacional de muy bajo nivel de sus integrantes. Por eso nosotros, y a mí me gusta dar soluciones, para eso nosotros hemos propuesto, lo hicimos desde la Asamblea en el 17 al 21, que se elijan los legisladores, un legislador por cada 100.000 habitantes. Eso permitiría que mejores hombres y mujeres estén presentes en la Asamblea Nacional, y que el pueblo, los ciudadanos, puedan inclusive revocarles más fácil el mandato a aquellos que no cumplen a cabalidad su trabajo. Pero lo que yo estoy viendo hoy día, la realidad de esta Asamblea, es que están inclusive censurando y destituyendo a ministros de este gobierno con 105, 104 votos, es decir, excediendo los 92 votos que se necesita para un enjuiciamiento político y una censura y destitución. Entonces, es ahí donde el presidente de la República tiene que tomar medidas urgentes, porque esto es lo lamentable, se ha perdido demasiado tiempo, son 2 años de una inacción, de vivir en una burbuja rosada. El presidente ha jugado más a ser canciller que a ser presidente, porque el presidente en el Ecuador, de pronto en Canadá, en Estados Unidos, en París, en Francia, un presidente puede ser más diplomático, pero aquí en el Ecuador un presidente tiene que dedicarse a gobernar, a solucionar los problemas cotidianos de la gente, y es lo que lamentablemente no se ha hecho. Y eso podría traerle las consecuencias a las que muchos se refieren. ¿Hay alguna salida realmente para el gobierno? ¿Usted cree que va a alcanzarle el tiempo para tomar las rectificaciones que el pueblo espera? Mira, yo lo que veo hoy día, Carlos, es que hay como una encrucijada en la cual se encuentra el gobierno. Por un lado, el famoso impeachment o juicio político en contra del presidente, que tiene que obviamente ser avalizado por parte de la Corte Constitucional. Por otro lado, la posibilidad de la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional que también tiene el presidente, lo ha dicho que lo tiene ya firmado y en cualquier momento podría ejecutarlo. Esa es otra posibilidad.
lo cual generaría que él gobernaría por 6 meses con decreto ley, y luego de esos 6 meses tiene que producirse la elección y elegir un nuevo presidente o presidenta que concluya el mandato, no los 4 años, sino solamente concluir el mandato hasta el 25. Por otro lado, veo el calentamiento de calles de este señor Issa, que lo único que representa son sus intereses personales y obviamente de quienes quieren atentar contra el Estado. Nosotros estamos del lado de la democracia y de la defensa de la institucionalidad del país. No nos vamos a prestar a los politiqueros que lo único que quieren son sus prebendas o generar caos en un país que hoy día está muy golpeado. ¿Cómo puede salir, Guillermo, cómo puede salir tu tocayo, Guillermo Lasso, de esta crisis? ¿Crees tú que todavía hay tiempo de enderezar este barco, de que realmente él se sacuda? No puedo decir la palabra que quiero decir y que pasa por mi cabeza porque es un poco fuerte y peor a esta hora de la mañana, pero que se ponga un poco de ají, yo qué sé, y realmente enderece esta nave. Me imagino cuál es la palabra. Sí. No te preocupes, Mercedes. Pero mira, yo lo que veo es que lamentablemente ha pasado demasiada agua debajo del puente. Veo que no hay obra pública generada desde el gobierno, o sea, no hay empleo generado desde el gobierno con la obra pública. La obra pública es la mejor acción que dé empleo de mano de obra a la mayor cantidad de ecuatorianos, y no se ve eso. Entonces, no sé si le alcance el tiempo de aquí a 8 semanas, porque esto se va a definir prácticamente en 8 semanas desde el punto de vista de los tiempos tanto de la de la Corte Constitucional como de la Asamblea Nacional. Se habla de una movilización el 14 de marzo, entonces veo compleja la situación para el gobierno. Yo hago votos primero porque la sensatez prime. Nosotros somos gente de diálogo sí, pero no de aquellos famosos acuerdos y tomas de fotos entre políticos cuando ya el barco está a punto de zozobrar, y eso no está bien. Lo que sí es que hay que analizar, y yo no veo hasta el momento, y le soy sincero, ni de parte del propio presidente de la República, ni de ninguno de sus ministros, de manifestarle y darle a conocer a los ecuatorianos, porque esto no es a los políticos, a los ecuatorianos, cuál es la hoja de ruta, cuál es la agenda del presidente en acciones en contra de la delincuencia, en contra de lo que es hoy día el desempleo, en contra de la migración, sobre todo nuestros jóvenes que están partiendo del país porque la situación está compleja. No veo esa reacción. A mí me parece que en este momento el gobierno tiene que decirle la verdad al país, qué va a hacer en seguridad, cuando vemos que una Policía Nacional no está atendida, cuando vemos que el propio presidente de la Judicatura le dice al gobierno que le pase los recursos que la necesita para los juzgados, para los fiscales, para que los operadores de justicia hagan su trabajo, donde también hay que hacer una limpia profunda de aquellos jueces y fiscales corruptos que lamentablemente son la excepción, sí, pero existen, lamentablemente, y es ahí donde no se ve esa hoja de ruta que debe trazar un mandatario en momentos tan difíciles, donde debe convertirse realmente en un estadista para salvar al país. Guillo, gracias por tu tiempo, ha sido un gusto conversar contigo después de tantos años, porque realmente no nos habíamos visto ni habíamos conversado desde que salimos de la asamblea, pero en todo caso te felicito por el trabajo hecho. Tú eres el presidente del Movimiento Suma y han hecho un gran trabajo en todas las provincias. Como tú dices, el Movimiento Suma se está convirtiendo en una fuerza política en la que los ciudadanos un modelo distinto justamente de hacer política, así que éxitos en lo que venga hacia adelante y gracias por estar con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 8 de la mañana con 25 minutos.